Muy buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Esta noche quiero compartir un pequeño pensamiento con ustedes. Lo encontramos en el libro de Primera de Samuel, en los primeros 6 capítulos. Leamos Primera de Samuel, capítulo 6, versículo 20, mientras que ustedes lo buscan. Dicen, y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? Esta es una pregunta muy importante que amerita que la analicemos y revisemos la situación de por qué el pueblo de Bet-Semes se hace esa pregunta. Y quiero comenzar con esto. El pueblo de Bet-Semes había acabado de recibir el arca. Habían acabado de morir 50.070 hombres. Unos 2 capítulos anteriores, en el capítulo 4, habían muerto 30.000 personas porque se enfrentaron contra los filisteos, sus enemigos, los derrotaron. Y aunque tenían el arca de Dios, la presencia de Dios en medio del pueblo, esto no sirvió para que ganaran la victoria, la guerra. Entonces, ¿qué pasó? Al haber tanta mortandad, los del pueblo de Bet-Semes dicen, ¿quién podrá estar delante de Jehová, el Dios santo, el Dios vivo? ¿Quién podrá estar delante de Jehová? Eso da la idea de que ellos habían perdido la esperanza, de que, o sea, mejor dicho, si me acerco a Dios, entonces voy a morir. Eso era lo que estaba pasando. Es más, si miramos más adelante en Primera de Samuel y en Segunda de Samuel, nos damos cuenta que el arca, para que llegara a la casa de David y pudieran edificarle el templo, duró 20 años. 20 años, no se atrevían ni siquiera a transportar el arca porque decían, ¿quién podrá estar delante de Jehová? Es más, el mismo David se hizo esa pregunta. Porque la presencia de Dios no se toma a la ligera. Dios está en medio de nosotros y no debemos tomar a la ligera el que Dios esté en medio de nosotros. Su presencia está en medio de nosotros y no se puede tomar a la ligera porque Dios es un Dios santo y exige que los que le buscan también estén en santidad. Por eso yo quiero que miremos los primeros capítulos, nos dan una luz y una enseñanza acerca de lo que es la santidad de Jehová y lo importante que del papel de los padres en los hijos. Una cosa que hemos aprendido es que los padres pueden dejarle una herencia preciosísima a sus hijos y es el temor de Jehová. Así como en lo natural se le pueden dejar casas, dinero, carros, muchas cosas más. En lo espiritual, lo más precioso que le podemos dejar nosotros como padre a nuestros hijos es el temor de Jehová. Y vamos a ver que esto se había perdido en el pueblo de Israel. Vamos a ver que estaban en un decaimiento espiritual, que estaban en una degradación espiritual. Se había degradado el concepto de lo que es santidad a Jehová. Se habían perdido los principios y los valores básicos que el mismo Señor les había enseñado tiempo atrás. El mismo sacerdocio estaba siendo permisivo. Por eso quiero que hagamos un paralelo entre los padres de Samuel y los padres de Otni y Fines, Elí. Y vamos a aprender y vamos a darnos cuenta el grave error que tenía este pueblo. Y gran parte de ese error era en cómo estaban instruyendo a sus hijos, en cómo estaban ellos formando a sus hijos para el futuro, para que en el blanco. Por ejemplo, Primera de Samuel nos muestra a Elcana, su padre. Y quiero que veamos unas características muy importantes que usted y yo debemos ver, aprender, entender y pedirle al Señor que nos dé gracia para que seamos buenos padres como lo era Elcana. Miremos un momento. En Primera Samuel 1:1. Vayamos ahí un momento. Dice, hubo un varón de Ramataín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroboam, hijo de Eliud, hijo de Tobut, hijo de Suf, Efrateo. Esta genealogía nos da la idea o nos hace entender, ¿sí? ¿Quién era Elcana? ¿Quién era Elcana? Aquí nos muestra su descendencia y nos da, o sea, y hace que nosotros pongamos los ojos ahí por una simple razón. El padre, el abuelo, el bisabuelo y el tatarabuelo fueron fundamentales para que Elcana fuera un hombre que conociera al Señor y tuviera el temor de Jehová.
y él lo pudiera transmitir también a sus hijos. Es decir, el temor de Jehová también lo podemos impartir a nuestros hijos y vamos a ser responsables delante de Dios en cómo estamos criando y presentando a nuestros hijos al Señor. Por eso quiero que sigamos estudiando. ¿Quién era Elcana? Cuando ustedes leen capítulo 1, capítulo 2, nos vamos a dar cuenta que Elcana era un hombre con compromiso. Dice que cada año iba a Silo, dice que él vivía en Ramat, ¿cierto? De Ramat a Silo, y se presentaba delante de Dios y hacía voto. Y cuando alguien hace voto delante del Señor es porque tiene compromiso, cosa que no tenía el pueblo de Dios, y el compromiso está ligado también a la santidad. Era un hombre fiel. Cada año, sin excepción alguna, no importaba lo que pasara, él, dice la Escritura, que cada año, como de costumbre, iba a Silo y se presentaba y llevaba sacrificios y ofrendas al Señor. Era constante, lo hacía siempre. Era un adorador, presentaba sacrificios, era esforzado, no era fácil. Ese trayecto era lejos y lo hacía fielmente. Y era un buen padre. Dice que él le daba a cada uno de sus hijos, también era buen esposo, y a sus esposas una parte para que también ellos se presentaran. Y nosotros como padres debemos aprender eso. Debemos de lo que tenemos darle a nuestros hijos para que ellos también se presenten. Y eso nos da la idea de que nosotros somos responsables como padres de que nuestros hijos también se encuentren con el Señor. Amén, hermanos. Bueno, también quiero que miremos las características de Ana, porque Ana era la madre de Samuel. Y yo quiero que aprendamos algo muy precioso de Ana. Ana, su nombre significa favorecida, pero cuando usted mira la vida de Ana, nos vamos a dar cuenta de algo tremendo, y es que ella era una mujer que tenía una relación con el Señor, una relación profunda con el Señor, donde había revelación, donde había una relación tan íntima que Dios le hablaba y la escuchaba también. Y quiero que lo miremos. Por ejemplo, primero que tenemos que conocer de Ana, Ana era estéril, ¿sí? Ella sufría tribulaciones y angustia como cualquiera de nosotros, porque era estéril. Pero ella cuando se sentía mal, lo que hacía era derramarse delante del Señor. Y miremoslo en el versículo 10 del capítulo 1. Dice: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Dice que oró y lloró abundantemente, se derramaba delante del Señor cada vez que tenía la oportunidad. El versículo 11 nos deja ver que ella era comprometida. Leámoslo, la primera partecita: e hizo voto diciendo. Hizo voto, también era una mujer de compromiso igual que su esposo. El versículo 12 dice algo tan precioso que realmente ha partido mi corazón esto, y dice: mientras ella oraba largamente. Hermano, ¿sabe qué es largamente? Es prolongadamente. No son 5 minutos, no son 10 minutos, no son 15 minutos, es largamente, largamente. Y los grandes avivamientos y los testimonios que hemos escuchado de esos hombres y nos han enseñado es que esas personas oraban largamente, podían pasar días enteros orando largamente, y eso es algo que tenía Ana, y eso ya nos da la idea que era una mujer de oración, que no era la primera vez que lo hacía, sino que ella lo hacía constantemente y que aprovechaba cada vez que iba a Silo para derramarse y presentarse delante del Señor. Dice que Ana en el 13 era una mujer necesitada. Ella era necesitada, hermanos. Ella era una mujer pobre en espíritu. Ella sabía su condición, pero clamaba al Señor. Esa necesidad la llevó al Señor, y es lo que tenemos que aprender como padres. Y el versículo 15, 16 y 18 nos dejan ver que ella era una mujer que reconocía la autoridad, tanto de su esposo como del sacerdote. Y eso es muy importante, porque cuando vamos a infundirle el temor a nuestros hijos, nos vamos a dar cuenta que nuestra manera de vivir, nuestro testimonio, lo que hacemos con el tiempo en nuestra vida diaria, es lo que vamos a comenzar a transmitirle. Lo que yo recibo de Dios es lo que mis hijos también van a recibir, y eso se va a ver manifestado en su juventud y cuando ellos estén adultos y viejos. Vamos a darnos cuenta, si ellos dan en el blanco, nosotros vamos a tener
delante del Señor también una corona, hermanos, porque estamos haciendo que nuestros hijos den en el blanco. Dios nos va a recompensar, pero también si ellos fallan, nosotros también somos responsables, y usted y yo necesitamos conocer y entenderlo de primera mano. Amén. Quiero que miremos el capítulo 2. Estamos hablando de la santidad a Jehová, ¿sí? Y Ana era una mujer que entendía perfectamente la santidad de Jehová. Es más, el capítulo 2, los primeros 10 versos nos dejan ver esa relación que tenía con el Señor. Una relación de mucha revelación, y una de sus revelaciones en el versículo 2 comienza: no hay santo como Jehová. No hay santo como Jehová. Ella sabía que Dios era un Dios santo y que los que le buscan deben andar en santidad a Jehová. Es más, cuando hablamos de santidad, ¿qué color ustedes podrían llegar a pensar? ¿O con qué color lo pueden llegar a relacionar? Lo relacionan con el blanco, lo relacionan con vestidos, la santidad, vestirnos de santidad. Y dice que Ana cada año le regalaba una túnica a su hijo Samuel cuando iba y se presentaba para él. Porque ella sabía, hermanos, sabía que su hijo tenía que andar en santidad, y nosotros somos responsables durante su niñez, su juventud, hasta la edad donde ellos ya toman decisiones, hermanos. Y nosotros, Dios va a honrar eso, como lo hizo con Ana y con Elcana. Y eso es demasiado importante. Demasiado importante, a diferencia de lo que hizo Elí. No quiero profundizar de qué tienen que hacer, cómo tienen que hacerlo, no, yo solo quiero que vean esto, lo importante y la responsabilidad que tiene usted como padre delante de Dios con sus hijos, en presentarlos delante de Dios y que ellos den en el blanco, que no les pase como los de este pueblo, que se preguntaban: ¿quién podrá estar delante del Dios vivo? Si me acerco me muero. Eso era lo que estaban diciendo ellos. En otras palabras, somos pecadores y eso. Pero ellos acá en este contexto dice que todavía sacrificaban, presentaban ofrendas, el pueblo iba, ellos creían que estaban bien, y no es así. Y es lo que le está pasando a esta generación. Creen que están bien, pero sus hijos están manifestando la verdadera relación que los padres tienen con Dios, y es una juventud que no conoce al Señor. Y por eso quiero que miremos el otro paralelo, Elí y sus hijos. Comencemos por sus hijos. Dice que Elí tenía 2 hijos, Oni y Fines, y el versículo 12 del capítulo 2 dice lo siguiente: y los hijos de Elí eran hombres que impíos. En el capítulo 2 nos muestra y nos revela qué significa alguien impío. Versículo 9 dice: él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas. ¿Está hablando de qué? Que los impíos perecen en tinieblas. Y miren por qué. Ahí está el concepto. Porque nadie será fuerte en su propia fuerza. O sea que alguien impío es alguien que es fuerte en su propia fuerza, que hace las cosas a su manera y no confía en el Señor. Ese es el contexto de la palabra impío para este pasaje. Los hijos de Elí eran así. ¿Y sabe por qué aprendieron eso? Por sus padres, hermano. Por sus padres. Eso es lo que nos está dejando ver la Escritura, la importancia que tienen los padres con los hijos. Lo reitero, si eso se nos queda, ya es mucho. Ya, mejor dicho, yo creo que ya podría parar este mensaje, pero quiero que continuemos. Dice que eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Cuando hablamos de conocimiento de Jehová, estamos hablando de que cuando alguien adquiere conocimiento, nos da la idea de crecimiento, ¿cierto? Pero no tenían conocimiento de Jehová, o sea que había un ¿qué? Decaimiento, no había un crecimiento. A diferencia de Samuel, quiero que lo comparemos de una vez inmediatamente. Dice que cuando fue presentado al pueblo y era niño, en el versículo 11, dice: y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba en la presencia de Jehová delante del sacerdote Elí. Cuando era niño, vemos que él ministraba siendo niño. El versículo, miremos acá, aquí tengo el otro versículo, dice el 18: y el joven Samuel, del capítulo 2, ministraba en la presencia de Jehová. Joven, ya vemos niño, joven. ¿Y en dónde? En la presencia de Jehová, ministrando. Cuando usted está en la presencia del Señor, ministra a Dios, sirve al Señor, va a haber un crecimiento. Eso es importante. Y fíjese lo que dice en el versículo 26. Y el joven Samuel iba creciendo a medida que tenemos encuentros con Dios, nos presentamos con Dios y andamos en santidad. Con Dios vamos a ir
o vamos a ir creciendo, vamos a ir, como dice la escritura, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Pero a este pueblo no le pasó eso, porque ellos no tenían conocimiento de Jehová, o sea que su vida espiritual estaba en decaimiento, y lo que creían ellos que estaban bien, estaban mal. Sigamos mirando el capítulo 3, en el verso 1 dice, y el joven Samuel ministraba. El joven, seguimos viendo que él duró mucho tiempo joven, ¿sí? Y el versículo 19 dice, y Samuel creció. Y Jehová estaba con él y no dejó caer ninguna de las palabras de Jehová a tierra. Y dice la escritura que todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era un fiel profeta de Jehová. Esto no estaba sucediendo con los hijos de Eli. Dice que los hijos de Eli no tenían conocimiento de Dios. Y vamos a ver esa misma relación. Mientras que Samuel era niño, joven, y creció y llegó a la estatura del varón perfecto, los hijos de Eli fueron al contrario, dicen, no tenían conocimiento de Jehová. Y miren lo que dice el versículo 17, hablando de los hijos de Eli. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Ellos ya ahí estaban menospreciando. Miremos lo que dice el versículo, aquí lo tengo, permítame un segundo. Aquí dice la comparación. Dice, el versículo 2:12 y el 2:14. 2:14 no, 2:24. Dice, porque en la parte B, pues hacéis pecar el pueblo de Jehová, hablando de los hijos de Eli. O sea, no tenían conocimiento de Dios, hacían pecar al pueblo, ¿cierto? Delante de Jehová, dice en el 2:22, dice, pero Eli era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían, o sea, de todo lo que sus hijos hacían muchas cosas perversas con todo Israel. Y miren lo que hacían, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta de reunión del tabernáculo. O sea, en otras palabras, ya había adulterio, fornicación. Más adelante ustedes lo pueden leer en la historia, Fines tenía esposa. Y dice que su padre escuchaba que se acostaba con las mujercillas en la puerta del tabernáculo reunión, y solo le decía, mira, yo oigo, mijito, que usted está haciendo como mal. Vuélvase a Jehová, deje todas esas cosas. Y ya, pero eso no era lo que tenía que hacer. Él tenía que corregirlos. Y vamos a ver por qué Elí fue también menospreciado y fue sacado. Es más, Dios trae juicio sobre él y sobre su casa por dos razones importantes básicamente, y quiero que las leamos. La primera, en el versículo 29, en la parte B, dice que Elí dice, y has honrado a tus hijos más que a mí. Quiero que nos enfoquemos en eso, porque el contexto o lo que quiero enfocar es la crianza de los hijos. Has honrado más a tus hijos que a mí. Ese es el gran problema que tuvo el sacerdote Elí. Amó más a sus hijos que al propio Señor. Eso es lo que le está pasando a esta generación. Cuidadito, me toca a mis hijos, porque me despeluco. Y miren, hermanos, si usted ama más a tus hijos que al Señor, ya estás fallando. Si yo amara a mis hijos más que al Señor, ya estaría fallando, hermanos. Y necesitamos honrar al Señor. ¿Y cómo honramos al Señor? Lo que hizo Elcana y Ana, hermanos. Ellos demostraron que amaban más a Dios que a sus propios hijos. Es más, el hijo pedido de Ana lo consagró y lo llevó al templo. Y seguramente, hermano, yo me imagino cómo Ana pudo haber amado tanto a su hijo